A continuación, Quiteños. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Quiteños, programa en el cual se tratan diferentes personajes de la política nacional con la conducción de Eduardo del Pozo. Quiteños. Amigos, amigas, bienvenidos a Quiteños, este programa donde siempre tratamos temas importantes para nuestra ciudad, temas que nos ayudan a entender cuál es el futuro de nuestro hermoso Quito, hacia dónde debemos caminar, cómo debemos progresar. Hoy, en este programa vamos a analizar de manera un poco profunda algo que ya hemos escuchado muchísimas veces, las ciudades inteligentes, las Smart Cities. Y para aquello, evidentemente, hay que primero entender cómo se usa la tecnología, cómo se usan los datos para lograr conducirnos a esas ciudades inteligentes, cómo utilizamos la información que está a nuestro acceso, que está a nuestro alcance, para poder brindar soluciones prioritarias frente a los problemas reales que tenemos en nuestra ciudad, como por ejemplo el tránsito, como por ejemplo el acceso al transporte público, entre otras alternativas y entre otras soluciones que tenemos que ir dando poco a poco a nuestra ciudad. Para analizar este tema desde la perspectiva tecnológica, para ir abundando en qué significa esto de la Big Data, ¿no es cierto? ¿Qué significa justamente todos estos elementos tecnológicos que nos pueden ayudar a solucionar estos problemas? Hemos invitado a un experto en la materia, se llama Carlos Bayas. Bienvenido, mi estimado Carlitos, gracias por acompañarnos en este programa Quiteños. Queremos que nos cuentes un poco con tu experiencia, todo este tema de la Big Data que has hecho, cómo has avanzado. Bienvenido, Carlitos. Y arranquemos tal vez por el inicio, ¿no es cierto? ¿Qué es la famosa Big Data? ¿Cómo después de esta Big Data nos ayuda a solucionar los problemas de la gente? Bienvenido, Carlos, por favor. Muchas gracias, Gastos, por la invitación. El concepto de Big Data es súper apasionante porque a la final lo que buscas tú es tener conocimiento adicional a través de los datos. Big Data, como el nombre lo explica, es justamente analizar grandes volúmenes de datos tan grandes que con las herramientas actuales ya no puedes. El Big Data se patenta en el 2000 con Google. Y se patenta porque ellos se dan cuenta que toda la información que tienen ya es analizable. Les toca comenzar a buscar sistemas nuevos, distintos y modernos. Entonces desarrollan un montón de plataformas nuevas para que puedan procesar esta información que tienen y comenzar a dar insights de los clientes, o en este caso, de lo que pasa en la red. Entonces, decir, para ponerle un pequeño matiz para claro, que quienes nos estén viendo puedan irnos cogiendo el hilo. Cuando tú entras a Google y comienzas a buscar determinadas cosas, Google sabe quién eres, cuántos años tienes, a qué te dedicas y qué es lo que estás buscando. Sí, entonces verás, vele como una bolita. Tienes un montón de capas de universo de datos, ¿no? Google sabe lo que tú no sabes, qué es lo que tú buscas. Como chévere fact, 1 de cada 5 preguntas en Google nunca en la historia se han hecho. 1 de cada 5 siempre es distinta. Correcto, nunca en la vida se han preguntado. Entonces Google tiene un reto súper grande en esto, porque ellos tienen que entender de la forma que preguntaste, como preguntaste, lo que nunca se ha preguntado, cómo responderte. Okay. Hace falta un montón de datos para eso. Y un montón de machine learning, inteligencia artificial, ya te cuento qué es, para procesar esta información. Entonces, comienza con esto, y justamente es de eso. Facebook, en cambio, ve tus gustos y preferencias, pero ellos ven tus aspiracionales. Tú le das clic, me invento, a la marca de carros Land Rover y a BMW. Nunca te vas a comprar uno, pero en Facebook sabe lo que a ti te gusta. Correcto. A ti te puede que te haya gustado, otra vez me invento, Maluma 5 años. ¿Te gusta ahora? No, pero 5 sí. Entonces Facebook tiene tus aspiracionales, lo que te gusta, y tiene un análisis semántico de letras, de palabras, interesantísimo, para entender tu estado de ánimo. Y con esto entender qué productos darte. Entonces, Facebook y Google, te das cuenta, su mercado a la final siempre decanta en advertising. En cómo hacer un marketing mucho más eficiente
de la pauta que haces a ese segmento. Y esa es la publicidad que te sale generalmente a un ladito al extremo derecho de Google, por Correcto, ejemplo, ¿no? tal cual. O las publicidades están direccionadas hacia tus intereses en Facebook. Justamente. Más o menos, ¿no? Sí. Porque entonces, claro, tú tienes, y es Big Data esto porque tú usando Google, no sé, me invento hace 10 años. Entonces, claro, tienen toda la información tuya de cómo buscas y lo que te gusta y tu evolución. Entonces, hay esta cosa chéverísima que se llama los lookalikes, lo que se parece, los que se parecen. Si tú tienes un perfil de navegación en Google y el mío es idéntico al tuyo, por haber razón, y estoy yo en Namibia, hay una gran posibilidad que lo que quiera que tú busques luego, o que te gusta a ti, me va a gustar a mí. Entonces comienzan a entender las tendencias del mercado y de los usuarios a través de esto. Correcto. Entonces, esta inteligencia, digámosle, artificial, ¿no es cierto? En este caso muy puntual, 2 compañías. Pero esto también pasa en muchísimas otras aplicaciones, páginas web, sitios electrónicos, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vas utilizando? ¿Cómo se va utilizando esta Big Data, ¿no es cierto? Esta información que conocen extraoficialmente por tus búsquedas, por tu uso de Internet, por el uso de las aplicaciones. ¿Cómo se va utilizando esto en otras herramientas? Para responder la primera pregunta, ¿te das cuenta? Tú dejas un caminito de migas digitales por todo lado. Correcto. Google es uno, Facebook es otro, la banca es otro. Y esto solo es el mundo online. Y bueno, toma en cuenta que Google y Facebook son dueños de cada uno de Instagram, de WhatsApp, YouTube, un montón de herramientas más de las que tú usas, redes sociales. Y se juntan. Claro, y es grave esto, importante pero grave, por temas de privacidad. Cuando Facebook le compra a WhatsApp, hace par de años, le compra con la premisa directa de que Facebook nunca va a usar información de WhatsApp. Son hermanos que viven casi Pero separadas. en teoría no iban a cruzar información. No, pero claro, si yo te guardo ahorita en mi WhatsApp, es bastante probable que tú me salgas como amigo recomendado en Facebook en 3 segundos. Sucede. Correcto, sucede, tal cual. Sí, sucede. Tal cual. Es bueno y malo. Y pasa cuando pides el teléfono a una persona, automáticamente te coge WhatsApp y automáticamente Facebook. Total. Y es bueno y malo, es súper argumentable y debatible. Porque lamentablemente al día de hoy no hay regulaciones de datos robustas en una parte del mundo. Salió en Europa recién la GDPR, por siglas la Regulación General de Protección de Datos, que es súper fuerte. Rapidito te cuento, a una empresa que no cumpla con los elementos que te voy a decir, le pueden multar hasta con el 4% de los ingresos del top line de la empresa. Es decir, para que ustedes nos están viendo, escuchando, ¿no es cierto? Ahorita Facebook, Google saben exactamente cuáles son sus gustos, dónde han estado, qué han hecho, hacia dónde quisieran comercialmente ustedes tener su aspiracional y esa información la pueden vender comercialmente hablando. Está en juego, evidentemente, su personalidad, su Claro. discrecionalidad, su intimidad es la palabra exacta que buscabas. Ok. Pueden vender, continuemos. pero el problema es que nunca a título personal. Y es la diferencia de data a conocimiento o insight. ¿Por qué la diferencia? Porque el dato, en concepto, es tonto. Un dato, $100. ¿Es mucho o poco? No sé. Con un poco de conocimiento y contexto, $100 es mucho para un chupete, poco para un carro. Correcto. Bueno, pero mucho para un chupete hecho de oro, no sé, en contexto es lo que te da el valor del dato. Y en tema de privacidad es exactamente igual. Tu información personal nunca tiene que ser vendida. Siempre tiene que ser... los hombres 30, 40 años de Quito que tienen este comportamiento son así. Estás en esa muestra tú y yo, probablemente, pero no te dicen nunca quién es. Y por GDPR, la información no debería mezclarse a título personal, a no ser que tú des el consentimiento explícito. Yo, Charlie Vallas, doy el ok a Google y Facebook para que bla, 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 bla. El problema... Pero esa es de la partecita que siempre te ponen al inicio, Justo, ¿no? eso te iba a decir, El el aceptar. problema. Si usted automáticamente acepta ser parte de Google, Facebook, ponga clic, aceptar. De acuerdo. Y el problema es ese, porque antes... ¿Y qué es el testamento que nadie lee? Justo. Y cuando cambian, no vas a estar bajándote la versión anterior a la nueva y viendo, es que este parrafito cambió. Nadie lo hace. La GDPR se portó bastante inteligente en esto, porque los OKs tienen que al día de hoy ser explícitos. Si en uno de los parrafitos dice que tú tienes que hacer esto, no vale. Tienes que dar clic en una cajita explícita que diga yo le doy permiso para bla 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 bla. Si es que no es así, Ok. ya es ilegal. Es decir, ya hay algunas determinadas normas de seguridad, pero aún así todavía esto está en juego. Aquí en el país, por ejemplo, no tenemos
una ley de seguridad de datos, ¿no? No, todavía no tenemos. Y estamos trabajando para sacar una que debería tropicalizarse, sí, pero que tenga muy de cerca lo que se hace en Europa, en Estados Unidos, porque son mercados que han vivido. Ya tiene un poco más de experiencia en este tema. Total. Bueno, saliéndonos un poco el tema de la seguridad, que es muy interesante per se, ¿cómo puede con esta Big Data una empresa privada, para empezar, utilizar este tipo de herramientas para potenciar su negocio? Por ejemplo, los emprendedores que ahorita nos están escuchando, que seguramente tienen su página de web, que tienen su página en Facebook, su página en Instagram, y que no saben cómo utilizar este tipo de información o de otras plataformas para optimizar su negocio, por ejemplo. Hay dos mundos de Big Data. El mundo de la información física, de cómo te mueves, que es la información que las telecomunicaciones tenemos. Y la otra es el Big Data digital, el que hablamos ahorita. Entonces, son mundos que no son interconexos, pero que juntos tienen una riqueza bien grande. Hablando de las páginas web de emprendedores, para responderte, toda la página web tiene una analítica impresionante por detrás. ¿Dónde diste clic? ¿Qué puse en tu carta? ¿Qué sabes de lo que compraste? Tú ves esta página 5 veces y compras una cosa. Son ratios de conversión, como les decimos. Es importante porque, por ejemplo, Amazon, otro mundo de datos, en cambio Amazon sabe lo que compras. Es importantísimo porque ellos saben que los lunes te encantan las chaquetas, los martes los libros y los viernes, generalmente, los zapatos. Y te ponen eso en la página, sutilmente. Entonces, los emprendedores, al día de hoy, si tienen páginas web, es importantísimo que corran atrás una capa analítica para entender todo lo que te cuento. Ese es un mundo. El otro es que la empresa privada, todas las empresas tenemos un montón de datos. El problema es que son datos que están guardados, están entre comillas pudriéndose porque no les hemos sacado el provecho que hay. La banca tiene un montón de data, los supermercados un montón de data, los gobiernos tienen un montón de data, nosotros como telco también. Entonces todo esto a la final acaba de una cosa, y es de la famosísima transformación digital. ¿Y esto qué es? Es súper simple, no es nada más que dar una mejor experiencia al usuario. ¿Cómo? Okay. Con datos, porque si conozco tu comportamiento y conozco a mi público objetivo, es súper fácil dar un mejor servicio. Es decir, claro, tú tienes todas estas herramientas que te permiten conocer mayor a profundidad tu target, ¿no es cierto? A las personas a las que tú tienes acceso. Entonces, el reto desde lo público y desde lo privado es justamente ser mucho más amigable con el ciudadano para mejorar o los servicios o las ventas en el caso de los privados, ¿no? De acuerdo, 100%. Pero el reto es una ecuación que tiene dos aristas, nada más. Es 1 más 2 igual a Big Data si funciona o no funciona. Y la arista son dos cosas. Una, o tienes datos, que muchas empresas todavía no tienen porque no están guardando, o tienes un equipo especializado dedicado para esto. Y esto es una carrera tanto para el público como para el privado que nunca acaba. Comienzas hoy y es para toda la vida. Y es para toda la vida porque tienes que seguirlo alimentando. Correcto, y tienes que seguir procesando y saldrán nuevos insights, nuevas necesidades de negocio. Entonces, es importantísimo estar en esto ahorita. Ginny Rometty, la CEO de IBM, hace un año justo, salió diciendo que cualquier empresa que no use Big Data es extremadamente probable que desaparezca en los siguientes 2 años. 2 años. Sí. Y el ejemplo clarito es, toma decisiones con datos o sin datos, es hombres contra niños. Es que es súper desbalanceado. Porque una empresa que es data-driven, que se maneja a través de información y datos, tiene información no solo mucho más rápido de tu entorno y tu mercado, igual en gobiernos, sino que es exacta. Te dice lo que pasa. A la final de cuentas, la data no es ni derecha. El mundo pasa tan rápido, la tecnología aumenta y crece tan rápido que realmente 2 años puede ser un tiempo... Es que es todo. Claro. ¿Cómo ha variado de hace 2 años acá el uso de la tecnología? Es increíble. Hace 2 años no teníamos Uber Eats o Globos. No había. No había. En la ciudad no estaban todavía. Así y te cambió radicalmente cómo operas y cómo pides comida. Estos términos de la economía colaborativa seguramente van a aumentar exponencialmente en los próximos 2 o 3 años, increíblemente. Sí. Aquí hay un par para contarte. Si te das cuenta, todo lo que hemos hablado ahorita, los Facebooks, Googles, Amazons, como colaborativas, son una cadena de valor importantísima de plataformas. Y esto es relevante porque las plataformas matan plataformas antiguas. Lo que hizo Google y Facebook fue simplemente matar plataformas antiguas de medios. ¿Dónde publicitabas antes de Google y Facebook? Ibas a una agencia que te ayudaba a publicitar y te decían de la mejor manera dónde hacer. Ahora no, ellos son la agencia y son excelentes. La gente lee el día de hoy más noticias en Facebook
que en páginas Que en el periódico. de periódicos. Otra plataforma que murió. Los periódicos están digitalizando para subsistir. Correcto. ¿Es bueno y malo esto? También depende. Facebook debería comenzar a controlar el contenido, sí o sí. Porque quieras o no, son el publisher más grande de contenidos del planeta. Plataforma mata plataforma. ¿Qué pasó con Uber y Cabify en este caso? La plataforma antigua era el modelo de los taxis antiguos. La central que llamabas al 2222, lo que sea, y te decían el taxi va a llegar en 15 minutos. No, tienes un aplicativo y puedes hacer un montón de cosas más. Correcto. Plataforma tras plataforma. Entonces lo que los emprendedores tienen que comenzar a entender es qué plataformas tienen y qué servicios tenemos y qué reemplazan. Si es que es más eficiente que el servicio actual, y esto de nuevo con data puedes entender, perfecto. Si es que no reemplazas una necesidad básica y si no estás enfocándote en un problema del día de hoy, la plataforma tal vez tiene que modificarse un poco más. Es decir, quienes no se embarquen, clarísimo el mensaje, quienes no se embarquen en este mundo de la tecnología, de la Big Data, de utilización de esta serie de herramientas, corren el riesgo de estancarse en su negocio, por lo menos, Total. si es que no es desaparecer. Y ahora, ya entrando un poco más en lo que arranqué diciendo, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer que desde lo público se utilice toda esta serie de datos que existe para mejorar la vida de los ciudadanos? Es buenísima tu pregunta porque el sector público para mí es una pregunta muy amplia, tal vez la que te acabo de hacer dentro de lo que habremos hablado, pero bueno, arranquemos. Pero también es apasionante Sin porque duda. las ciudades son entes orgánicos que crecen y se mueven y respiran. Correcto. Crecen un poquito más para un valle, crecen para arriba, servicios básicos, a veces se nos enferman, es un ente vivo. Y partiendo de esto, ¿cómo vamos a tener una ciudad que es tan compleja sin datos? No te vivo porque está lleno de personas, tal vez. Justamente. ¿No? O sea, la gente interactúa, toma decisiones, se mueve, se paraliza, protesta. Son acciones que hacen que la ciudad tenga sus características específicas. No, tranquilo, es justo lo que dices porque la estacionalidad en una ciudad es todo. Quito el tráfico ahorita, quieres o no, es pesado. Sí, es Navidad, pasamos fiestas, hay un montón de cosas que con data podríamos predecir. Y ahí viene lo importante de la data. Tú tienes 3 niveles de agregación en datos, si puedes decir. El primerito es un tema descriptivo. Es un tema donde visualizamos y visibilizamos lo que está pasando. El tráfico de Quito es tal, totalmente descriptivo. El segundo paso, con el primero ya guardado o hecho, es el predictivo. Con el tráfico como está, puedo predecir que tal acción me va a llegar a tal consecuencia. La basura o la seguridad. Vamos con el tema del tráfico. A ver, desde la perspectiva, tenemos todos tenemos este aparatito que se llama celulares en nuestro bolsillo, ¿cierto? En la cartera, en el caso de las mujeres, y eso envía información, ¿no es cierto? Envía información automáticamente. Ahí vemos el tema de seguridad muy superficialmente antes, ¿no es cierto? Pero algunas empresas tienen acceso a lo que transmite tu celular. Es decir, dónde estás, a qué horas te moviste, por dónde estás circulando alrededor de la ciudad. Y ahí aterrizamos de lo que tú dices. Tenemos la información de dónde están los flujos de movilidad de la ciudad, ¿no es cierto? ¿Eso se está usando? ¿No se está usando? Sí se está usando, sí existe y también depende para lo que quieras. Por ejemplo, Waze tiene un montón de información interesantísima de toda la gente que usa Waze para llegar al trabajo, a la casa, a lo que tú quieras. Correcto. El tema es que del 100% de gente que tiene teléfonos al día de hoy en el país, solo la mitad tienen smartphones. Okay. Esa otra mitad, al día de hoy, Waze ya no les ve. Del mundo entero de smartphones, un poquito más de la mitad tienen un plan de datos. Ahorita acabas de quitar de la muestra al 75% de la gente. El 50% que no tiene smartphones, que igual es transporte público, claro, igual está en la ciudad. Los que tienen smartphones y no tienen datos y no usan Waze y no transmiten data. De ese 25% que nos sobra, tú comienzas a entender quiénes usan Waze, quiénes no, y la muestra es muy pequeña. Okay. Es un universo importantísimo. En el caso de esa aplicación. Correcto. Es un universo importantísimo, súper relevante, pero no es extrapolable al resto. Ya. Busquemos otras fuentes. ¿Qué pasa cuando tú ves georreferencias, paradas de bus, por ejemplo? Comienzas a entender qué es lo que la gente está tuiteando porque está conectado al Wi-Fi gratis y todo. Entonces puedes entender volúmenes de densidades de paradas de esta manera. Pero el siguiente nivel es la data que las telecomunicaciones tenemos, las telcos, y es que cuando tienes el teléfono está constantemente en la antena diciéndole, aquí estoy, constantemente, haciendo el ping, como llamamos. Okay. Y esta información, cuando tú le georreferencias, puedes entender los volúmenes de gente en toda una ciudad en tiempo real. Y aquí ya no discriminas celulares con planes, sin planes, con tal que el teléfono tenga una conexión a una antena, está ahí.
Y esta información para movilidad urbana es extremadamente importante. Imagínate lo que es entender cómo Ya los no quiteños, necesitas entonces que tengas smartphone. No, Ya para es nada. cualquier señal de celular. tal cual. Correcto. Y la ventaja del Big Data en este aspecto urbano es que ya no preguntas. No hace falta preguntar. Porque tienes tanta información y toda la gente te está enriqueciendo constantemente que puedes tener densidades poblacionales por zona, por hora, por segmento económico y cómo se desplazan. Los orígenes y destinos, como llamamos. ¿Qué va a pasar con las paradas del metro? ¿Qué pasa ahorita, por ejemplo, con el antiguo aeropuerto? Bueno, sacamos un estudio y te decimos cuánta gente llega a esa zona de influencia, cuánta gente se va de la zona de influencia y así entender la ciudad. Porque los problemas urbanos son complejos, la movilidad, el tráfico. Tú tienes un atasco en el centro de Quito y te puede generar colas en la occidental. Pero claro, es porque se concatena. Claro. Y es tan data que ya un humano no puede procesar. Es decir, esto te permitiría tomar soluciones inmediatas a los problemas de tránsito que vive la ciudad de Quito en estos instantes. Determinada Total. calle, determinada vía tiene un trancón. Y claro, ahí está, a veces no se sabe por qué, pero con la Big Data inclusive podrías saber en ese instante, en tiempo real, cuál es el problema. Y dónde fue el trancón y cuál puede ser la solución para que cambien los semáforos de manera aplastando un botón y que se solucione el problema. Tal cual. Y aquí hago otro paréntesis. ¡Qué maravilla! Sí, es total, es impresionante. Porque una Smart City no es una ciudad que tenga tecnología. Siempre para nosotros ha sido el concepto de que si el ciudadano es feliz, la ciudad es suficientemente inteligente. Pero ¿cómo eres feliz? Con una mejor calidad de vida, claramente, con servicios públicos accesibles, agua potable, luz eléctrica, con un transporte público más eficiente. Todo esto ¿cómo? Con data. Entonces, se aplica para todo lo que dices. Increíble. Claro, este tipo de acceso a esta información permitiría gestionar de manera muchísimo más adecuada todos los problemas que tenemos en nuestra ciudad respecto al tema de tránsito. También topamos muy superficialmente el tema de la basura. También pues, se podría solucionar muchísimo con este acceso a la información. Y la verdad es que se pudiera tomar muchas soluciones en temas de política pública, utilizando adecuadamente toda esta Big Data. Muy sucintamente, porque el tiempo nos queda corto, ¿cómo desde, por ejemplo, una ciudad, desde un gobierno local, accederías a este tipo de información, ¿no es cierto? ¿A través de qué plataforma o a través de lo que ya existe, ¿no es cierto?, de las privadas, para poder tener más acceso a la toma de decisiones? Hay dos partes. La primera, retomando el tema de la basura, solo rapidito. Si es que tú no tienes sensores, no hay data, porque no se captura. Correcto. Es el paso anterior. En el caso que te conté de las telecomunicaciones, el sensor es del teléfono que todo el mundo tiene. Claro. En el caso de la basura, lo que tendríamos que hacer es sensorizar los basureros. En el caso del transporte público, es sensorizar los semáforos. Y esto se llama IoT. Y lo que se llama el Internet de las Cosas. El IoT, tal cual. Es importantísimo porque sin IoT, que es el paso previo, no hay cómo sensorizar. Entonces, ¿qué es lo que hay que ponerle algún sensor que permita que retroalimente al municipio o a una empresa para que tengas acceso a esa información? Tal cual. Eso es. Si no estoy mal, en Quito tenemos 6,000 y pico intersecciones, si no me equivoco. No hace falta sensorizar todas, porque puedes sacar predictivamente qué es lo que pasa en intersecciones poniendo solo un segmento particular. Entonces, ¿qué podemos hacer como gobiernos? Hay que sensorizar. Y comenzar a sensorizar ya. Calidad de aire. Acceder a todo lo que es información. Total. Y porque esta información es aprovechar interconexa. lo que ya vive la ciudad, lo que está pasando. En Santiago de Chile, lo que hacemos, Increíble. entendiendo calidad de aire, podemos entender qué es lo que pasa con el tráfico. No hace falta sensorizar las intersecciones, porque la una es una correlación directa de la otra. Entonces tenemos que comenzar a tener una política pública enfocada en datos como gobierno. Que las decisiones que tomemos, la que sea, desde pavimentación hasta ruteo de cualquier cosa, con datos. Considere poner este tipo de sensores, el Internet de las Cosas, para poder después acceder a datos y usar esos datos en beneficio de la ciudad y que eso se convierta en la toma de decisiones, en políticas públicas en beneficio de los ciudadanos. Y datos tenemos ya como gobierno. Simplemente que no los estamos explotando como deberíamos o de la manera completa. Por ejemplo, si podemos mapear toda la gente que se queja en las plataformas de Facebook y demás del municipio, nos entenderíamos cuáles son las zonas de influencia donde la gente más se queja. Por ende, tal vez o no, hay que entender la data, si hay que hacer obras ahí o no. Entonces, es data que existe. Claro. ¿Qué pasa si estamos repavimentando a la Magdalena constantemente? Ok, perfecto. Bueno, hay que entender por qué. La data ya está. El tiempo nos quedó muy corto. Tenemos un tema, ha sido realmente muy nutritivo, intelectualmente hablando, conocer todas estas maravillas que se nos vienen.
Y realmente esto plantea un gran reto a la próxima administración, quien quiera que ésta sea, al próximo alcalde, de poder implementar, de tener la obligación de implementar el uso de la tecnología, el Internet de las cosas, para acceder a los datos de ustedes, de los usuarios, y que eso permita justamente que las políticas sean, la toma de decisiones sea mucho más adecuada a la realidad de nuestra ciudad, y eso mejore nuestra calidad de vida, mejore el tránsito, mejore la gestión de la recolección de basura, que mejore el acceso a la participación de los ciudadanos también, por supuesto, una toma de decisiones. Carlos Vallas, muchas gracias por haber compartido con nosotros en este programa Quiteños. Sin duda alguna nos prendiste esa chispita, esa duda que todo el mundo va a generar para meterse en Google a rastrear un poco este tema de la Big Data y cómo lo usan para sus negocios, para sus emprendimientos, porque nadie puede quedarse fuera de este mundo. Carlos, muchísimas gracias una vez más. A ti por la invitación. Y mis queridos amigos, nos vemos la próxima semana. Espero que haya sido tan interesante para ustedes como para mí lo ha sido el día de hoy esta entrevista. Un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quiteños. Programa en el cual se tratan diferentes personajes de la política nacional con la conducción de Eduardo del Pozo. Quiteños.